¿Conoces qué pasa en nuestro cuerpo cuando comemos? ¿O qué es la digestión? A continuación te platicaré sobre el funcionamiento de el sistema digestivo. Desde el punto de vista anatómico y funcional, el sistema digestivo puede dividirse en el tubo digestivo o canal alimentario y los órganos digestivos accesorios. El tubo digestivo mide alrededor de 9 metros y se extiende desde la boca al ano. Atraviesa la cavidad torácica e ingresa en la cavidad abdominal por el diafragma. Los órganos del tubo digestivo incluyen la cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Los órganos accesorios digestivos incluyen los dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. El término víscera suele utilizarse para hacer referencia a los órganos abdominales de la digestión. La digestión y la absorción son las funciones primarias del sistema digestivo. Se dice que la luz del tubo digestivo es continua con el ambiente, debido a que está abierta en ambos extremos, desde la boca al ano. Los materiales indigeribles como la celulosa pasan desde un extremo al otro sin cruzar el revestimiento epitelial del mismo, pues estas no se absorben y no ingresan al cuerpo. Entre las funciones del sistema digestivo tenemos la motilidad, que se refiere al movimiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo mediante procesos como la ingestión, masticación, deglución, peristalsis y segmentación. Secreción, incluyendo secreciones exócrinas como agua, ácido clorhídrico, bicarbonato y enzimas digestivas que se secretan a lo largo del tubo digestivo, y secreciones endócrinas que se secretan en el estómago y el intestino delgado, varias hormonas para ayudarlo a regularse. Tenemos la digestión, que se refiere a la participación de moléculas de los alimentos en subunidades más pequeñas que pueden ser absorbidas. La absorción, que se refiere al paso de los productos finales de la digestión a la sangre o a la linfa. Almacenamiento y eliminación, que refiere al almacenamiento temporal y eliminación subsecuente de moléculas indigeribles de los alimentos. Y por último, como barrera inmunitaria, pues las células del sistema inmunitario residen en el tejido conjuntivo localizado justo debajo del epitelio para promover la respuesta inmunitaria. El tubo digestivo, desde el esófago al conducto anal, está compuesto de 4 capas o túnicas. Cada túnica contiene un tipo de tejido dominante que efectúa funciones específicas en el proceso digestivo. Las 4 túnicas del tubo digestivo, de adentro a afuera, son la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa es la capa que reviste la luz del tubo digestivo. Esta es absortiva y secretoria principal. Consiste en un epitelio columnar simple que se apoya en una lámina propia, una capa delgada de tejido conjuntivo areolar que contiene numerosos ganglios linfáticos, los cuales son importantes en la protección contra las enfermedades infecciosas. Externa a la lámina propia se halla una delgada túnica de músculo liso conocida como muscular de la mucosa. Es una capa muscular que determina la existencia de numerosos pliegues pequeños de ciertas porciones del tubo digestivo. Estos pliegues aumentan varias veces el área de la superficie de absorción. Células especializadas en forma de copa, calciformes, de la mucosa secretan moco a lo largo de la mayor parte del tubo digestivo. La submucosa es una capa muy vascularizada de tejido conjuntivo que está al servicio de la mucosa. Las moléculas absorbidas que pasan a través de las células del epitelio columnar de la mucosa entran en los vasos sanguíneos y linfáticos de la submucosa. La muscular produce las contracciones segmentarias y el movimiento peristáltico que recorre todo el tubo digestivo. Para ello, la muscular tiene una túnica circular interna y una túnica longitudinal externa de músculo liso. Las contracciones de estas capas mueven los alimentos a través del tubo, donde resultan pulverizados y mezclados con enzimas digestivas. Y por último, la serosa, que constituye una capa de unión y protección que consiste en un tejido conjuntivo areolar cubierto por una capa de epitelio escamoso simple. La masticación de los alimentos incluye su mezcla con la saliva,
que secretan las glándulas salivales. De manera adicional al moco y a varios agentes antimicrobianos, la saliva contiene amilasa salival, una enzima que cataliza la digestión parcial del almidón. La deglución se divide en tres fases: bucal, faríngea y esofágica. En la fase faríngea, el paladar blando bascula hacia arriba para aislar a la nasofaringe de la bucofaringe. Las cuerdas vocales cierran la abertura de la laringe y la epíglotis se inclina hacia atrás para cubrir las cuerdas vocales. En conjunto, la laringe se aleja de la vía de paso del bolo alimenticio hacia el esófago. Estas complejas actividades de la fase faríngea ocurren en menos de un segundo. Las contracciones peristálticas conducen el bolo de alimentos hacia el estómago. Una vez ahí, el material ingerido es agitado y mezclado con ácido clorhídrico y la enzima digestiva de proteínas pepsina. Las contracciones musculares del estómago empujan la mezcla así producida hasta hacerla pasar por el esfínter pilórico, el cual protege la unión entre el estómago y el duodeno del intestino delgado. Las funciones del estómago son almacenar alimentos, iniciar la digestión de las proteínas, matar bacterias con la potente acidez del jugo gástrico y hacer progresar los alimentos hacia el intestino delgado como un material pastoso llamado quimo. El intestino delgado es la porción del tubo digestivo situada entre el esfínter pilórico del estómago y la abertura de la válvula iliocecal en el intestino grueso. Los primeros 20 a 30 centímetros que se extienden desde el esfínter pilórico constituyen el duodeno. Los siguientes 2/5 del intestino delgado son el yeyuno. En esta zona se realiza la absorción de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, calcio, hierro. Y en los últimos 3/5 son el ilion, donde las sales biliares, vitamina B12, agua y electrolitos se absorben de manera primaria. En el intestino delgado se producen dos tipos de contracciones principales: peristalsis y segmentación. La peristalsis es mucho menos potente en el intestino delgado que en el esófago y el estómago. La segmentación es la principal actividad contráctil del intestino delgado y sucede de manera simultánea en diferentes segmentos intestinales. Esto sirve para que el quimo esté mezclado. Las contracciones de segmentación se producen con más frecuencia en el extremo proximal que en el distal del intestino, lo que genera una diferencia de presión que ayuda a mover el quimo a través del intestino delgado. Las contracciones del músculo liso intestinal ocurren de manera automática en respuesta a la actividad de un marcapaso endógeno y su ritmo es determinado por las ondas lentas. Las ondas lentas son movimientos del intestino producidas por un tipo celular exclusivo, llamadas células intersticiales de Cajal. Las ondas lentas solo pueden propagarse por una distancia corta y sirven para despolarizar las células adyacentes del músculo liso. Cuando la despolarización de onda lenta excede el valor del umbral, desencadena potenciales de acción en las células del músculo liso por la abertura de canales compuestas de voltaje del calcio. El flujo interno de calcio produce dos efectos: la fase de despolarización ascendente del potencial de acción y estimula la contracción. El intestino grueso absorbe agua, electrolitos y ciertas vitaminas del quimo que recibe del intestino delgado, pero su principal función es conducir los productos de desecho fuera del cuerpo a través del recto y del conducto anal. En él existen una gran cantidad de microorganismos, llamados la microbiota intestinal. Esta microbiota participa en la producción de vitaminas B y vitamina K, en la absorción de sodio, bicarbonato, calcio, magnesio y hierro en el intestino grueso. Después que concluye la absorción de electrolitos y agua, el material de desecho que pasa al recto condiciona un aumento de la presión rectal, relajación del esfínter anal interno y el deseo de defecar. El reflejo de la defecación surge cuando la presión rectal se eleva a un nivel particular que está determinado en gran medida por el hábito personal. En ese punto, el esfínter anal externo se relaja para admitir heces en el conducto anal. Los músculos rectales longitudinales se contraen para aumentar la presión rectal y los músculos esfinterianos interno y externo se relajan.
La excreción es apoyada por contracciones de los músculos esqueléticos abdominales y pélvicos, que incrementan la presión intraabdominal. La presión aumentada contribuye a impeler las heces desde el recto a través del conducto anal y fuera del ano. Debido a su gran y variado contenido enzimático y su estructura única, el hígado tiene una carga funcional mayor que la de cualquier otro órgano. Entre las principales funciones del hígado tenemos la desintoxicación de sangre, que consiste en eliminar hormonas, fármacos y otras moléculas biológicamente activas en la sangre, a través de la secreción de bilis, fagocitosis de células de Kupffer y alteración química. Otra función del hígado es el metabolismo de carbohidratos, pues ayuda a regular la concentración de glucosa en sangre y realiza procesos como glucogénesis y lipogénesis. También participa en la cetogénesis. Ayuda también al metabolismo de lípidos, pues realiza la síntesis de triglicéridos y colesterol. El hígado produce la albúmina plasmática y la mayor parte de las globulinas plasmáticas, por lo que también sintetiza proteínas. Y por último, la secreción de bilis. La síntesis de sales biliares a partir de hidratos de colesterol y la conjugación de excreción de pigmentos biliares, pues cerca de 250 y 1500 mililitros de bilis por día. La vesícula biliar es un órgano con forma de saco fijo a la superficie inferior del hígado. Este órgano almacena y concentra bilis. Tiene una capacidad de almacenamiento de 35 a 100 mililitros. Cuando la vesícula biliar se llena con bilis, se expande y adquiere el tamaño y la forma de una pera pequeña. Esta entra en acción cuando el intestino delgado se vacía de alimentos. El esfínter de la ámpula del extremo distal del coledoco se cierra y la bilis es forzada a ascender al conducto cístico, vertiendo así la bilis sintetizada en el hígado. Páncreas es un órgano glandular y blando que desempeña funciones exócrinas y endócrinas. La función endocrina depende de conjuntos de células llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que secretan las hormonas insulina y glucagón en la sangre. El jugo pancreático contiene bicarbonato y cerca de 20 enzimas digestivas diferentes. Entre tales enzimas se incluyen la amilasa, que digiere el almidón, tripsina, que digiere proteínas, y lipasa, que digiere triglicéridos. Debe tenerse presente que la digestión completa de las moléculas de los alimentos en el intestino delgado requiere la acción tanto de las enzimas pancreáticas como de las enzimas de las microvellosidades. La mayoría de las enzimas pancreáticas se producen como moléculas inactivas o simógenos, de modo que el riesgo de autodigestión dentro del páncreas es mínimo. La forma inactiva de la tripsina, llamada tripsinógeno, se activa en el intestino delgado por la acción catalítica de la enzima del borde en cepillo enterosinasa. La enterosinasa convierte el tripsinógeno en tripsina activa. A su vez, la tripsina activa los otros simógenos del jugo pancreático, al separar las secuencias de polipéptidos que inhiben la actividad de estas enzimas. Espero que esto te sirva en un futuro para que seas un médico exitoso. Y pues, adiós.